Hola, muy bienvenidos al Centro de Estudios Libertarios. Hoy día, con esta entrevista a Solange Etxepare, vocera de la agrupación Paz y Diálogo en la Araucanía, comienza el Centro de Estudios Libertarios a un nuevo ciclo, comienza a abrir nuevas posibilidades de pensar y de acercarnos a la realidad. En este caso, la primera entrevista será acerca del tema de la Araucanía. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama este ciclo? Este ciclo se llama Radar Nacional. Y me he tomado la libertad de darle un significado más profundo al nombre que le hemos puesto con el equipo, porque fíjense, yo estoy siempre citando el libro de Fernando Atria, La Constitución Tramposa, donde él explica cuál tiene que ser el norte para derrumbar la institucionalidad vigente desde la Constitución del 80. Y dice, este debe ser el norte, buscar creativamente formas de acumulación de poder que no alcancen a ser percibidas por el derecho. Buscar con imaginación formas de manifestación de la voluntad del pueblo en una institucionalidad que existe para neutralizar esa voluntad. Lo que buscamos es, en fin, construir la magnitud política necesaria para cambiar, ¿no es cierto?, las bases en las que se funda nuestra república, volando bajo el radar del derecho. De ahí que nosotros en el Centro de Estudios Libertarios, intuitivamente, hayamos comenzado con este nuevo ciclo que se llama Radar Nacional, porque lo que pretende es justamente que nada pase, al menos, bajo nuestro radar, y que seamos capaces entonces de darle voz a los actores que hoy día están silenciados por los medios de comunicación tradicionales, de traer reflexiones y de mostrar la verdad, porque la verdad de los hechos existen y no es interpretable. Así es que muy bienvenidos a todos a esta primera entrevista con Solange Etxepare. Muy bienvenida, Solange. Gracias por aceptar la invitación del Centro de Estudios Libertarios. Muchas gracias, Vanessa. Hago un alcance. Nosotros somos la agrupación Paz y Diálogo Bio Bio. Existen otras símiles en la Araucanía, pero nosotros estamos abocados solamente a la región del Biobío y específicamente a la provincia de Arauco. ¿Cuándo surgen ustedes y por qué comienza, digamos, qué es lo que detona que se reúnan? Bueno, mira, la agrupación nuestra surge el año 2016, cuando el conflicto producido por la CAM en la zona de Tirúa, Lago Yeuyeu, se traslada a la zona urbana del lago Lanalhue. En el año 2015, verano del 2014 al 2015, comenzaron una serie de incendios que fueron principalmente algunas brigadas que tenían las empresas forestales ahí en la zona, una brigada que era de la Forestal Mininco y otra de la Forestal Arauco, y con esos dos pequeños puntos comenzó una seguidilla de atentados que fueron creciendo en el tiempo, hasta hoy día completar un total de 9 personas asesinadas solo en nuestra zona, ¿ya? 2 de ellas quemadas vivas, y una serie de asesinatos, incendios en casa, ataques a campos, abigeatos, una red, ¿no es cierto?, de robos y de abigeatos que fueron sumando tal cantidad de personas que se hizo en algún minuto necesario formar esta agrupación de víctimas para poder tener una voz común ante las autoridades, ante la prensa, ante la opinión pública. Y desde esa época a la fecha ya llevamos 6 años de tener justicia en el caso de todas las víctimas, que son muchísimas en nuestra zona. Hablaba a propósito de las víctimas Emilio Taladriz, que también ha estado muy, digamos, involucrado en todo lo que ha sido intentar dar una voz desde la ciudadanía al conflicto, digamos. Hablaba de que uno de cada 100 casos, digamos, termina en condena, que el sistema judicial en la zona está funcionando tan mal que ni siquiera crímenes de sangre, además de que para qué hablar ahora con el tema de Celestino Córdoba, que es un escándalo desde cualquier perspectiva, digamos, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a reparación y justicia. Entonces, ¿cómo ves tú, en primer lugar, el actuar de tribunales en estas situaciones, en que más encima, ya como tú dices, se cuentan 9 muertos solamente en esa zona? Hoy día tenemos la trágica noticia de un joven de 21 años también,
que ha muerto producto de lo que yo he dado en llamar junto con otra gente, no el conflicto mapuche, sino que el conflicto del narcoterrorismo, porque ahí hay una diferencia muy grande. ¿Cómo ves tú que ha ido actuando el Poder Judicial y qué has visto cambios? ¿Cómo lo analizas? Mira, hay quejas de las víctimas, ¿no? Hay quejas de las víctimas no solo en el Poder Judicial, en el actor del gobierno, en el Poder Judicial uno al final lo mide por la cantidad de resolución de casos en los cuales las víctimas obtienen, entre comillas, cierta justicia, ¿no? Porque cuando a ti te han asesinado tu padre o tu madre o un hijo, lo que haga cualquiera, digamos, nadie te lo va a devolver. En el caso, por ejemplo, ayer conversaba con René Muñoz, que es un dirigente de todo el tema del transporte, y él me comentaba que en el caso de los transportistas, de los 540 camiones aproximadamente quemados que hay entre la octava y la novena región, solamente hay un 1%, ¿ah?, de los casos resueltos. Ahora, si vamos, por ejemplo, al caso de las personas asesinadas, los casos resueltos que hay con una persona imputada, que es el caso de los asesinatos de los ancianos Luxinger y Macay, ¿no es cierto?, en la novena. Acá en el caso nuestro de la provincia de Arauco tenemos imputados en el caso del asesinato de don Eleodoro Raimán Coñuel, que fue un asesinato que fue en diciembre del año pasado, que ustedes se recordarán que fue un hombre que trabajaba en un camping y que fue atacado por una turba de personas de su misma comunidad, a rostro descubierto, con armas blancas y con disparos. Esa persona a las 7 de la tarde comenzó a pedir ayuda a la gente que lo acompañaba, y todavía a las 12 de la noche no se lograba rescatar a la persona. Entonces, las labores fueron difíciles porque cuando quiso entrar Carabineros o quiso entrar la ambulancia, estas comunidades a punta de disparo impedían el acceso, hasta que el hombre finalmente murió ahí, fruto de las lesiones, ¿no es cierto?, cuchillazos, machetazos y algunos disparos. Esa gente, ahí hay imputados que quedaron detenidos, que quedaron presos, y son la gente que hoy día se autodenomina presos políticos, ¿eh? Que es algo que, digamos, la opinión pública tiene que conocer. Esas personas no son presos políticos, esas personas son asesinos, ¿ya?, cometieron homicidios. El caso, por ejemplo, de la señora Elodia Aguayo Catril, que es otra dirigente también de una junta de vecinos mapuche de la zona de Antiquina. El caso de ella también fue resuelto porque en un minuto que fue el ataque en homicidio, ella le quita la capucha a una de las personas, ¿no es cierto?, y reconociéndolo los demás que eran familiares y que ellos eran, los que atacaban eran de vecinos de su comunidad. Entonces, en esos casos de estas dos personas mapuches aquí en la provincia de Arauco, hay resultados, pero son 2 de 9. Te puedo nombrar el caso, por ejemplo, de un trabajador agrícola, don José Retamal, que fue una persona que murió quemado vivo dentro de una casa en la cual él trabajaba, era un fundo, Santa Clarisa de Cayucupil. En esa investigación hay 0 sospechosos, 0 detenidos, ninguna investigación profunda a la fecha, ya han pasado 3 años. Esa persona dejó una viuda, 2 hijas, que dependían de él, un nieto, y resulta que no hay ninguna investigación, no hay nada de parte del Estado, o sea, nunca más esas personas tuvieron un contacto con alguien, ni de la Fiscalía, ni del gobierno, de ninguna parte, más que esta agrupación que ha ido de a poco tratando de hacer algún nexo, ¿no es cierto?, con ciertas autoridades o conseguir una entrevista con el fiscal. Te puedo nombrar también el caso, por ejemplo, de Jorge Maulén, un comerciante que iba con su esposa a las 12 del día por un camino, que es una ruta del país, una ruta pavimentada del país, donde transitan buses, locomoción colectiva. A las 12 del día esa persona fue interrumpida su circulación con unos trozos de madera, de troncos. Él se bajó a retirar una de estas piezas de madera y 5 personas salen, lo encañonan, encapuchados, y le disparan en la cabeza. No murió en el lugar, pero murió posteriormente en el hospital, ¿ya? Estuvo en un tratamiento, al parecer en algún minuto experimentó una mejoría, pero luego murió. De ese caso no hay absolutamente una investigación, ni una persona, ni un sospechoso, ninguna. En el lugar no se hacen investigaciones porque hoy día
la justicia no puede entrar a los lugares. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones de esto con el fiscal que está a cargo acá, y su respuesta es: no puedo hacer más, porque no hay, digamos, medios, no tiene los medios para poder acceder a estos lugares, que son lugares que están totalmente controlados por esas comunidades que están por la violencia y están por la causa autonomista. Ahora, cuando tú ves que hay personas como, por ejemplo, este señor Berghoff, que claramente se acerca más a mi origen que a un origen mapuche por el apellido que tiene. Y hay mucho de conversación, de ruido bajo el agua acerca de la participación de gente extranjera también. No nos olvidemos que Raúl Reyes, al morir, ¿no es cierto?, se le incauta su computador. Raúl Reyes era uno de los mandamases de las FARC. Y se encuentran todos los nexos que hay entre las FARC, que para el que no lo sabe es el grupo guerrillero de narcotráfico, de narcoterrorismo más importante que existe en el mundo, el más poderoso, y que está ubicado en Colombia. Y se comprueba absolutamente los vínculos entre el narcoterrorismo, que no son, ni siquiera, o sea, la búsqueda de la autonomía de ese territorio que podría ser declarado ancestral, digamos, por parte de algunas comunidades, no la buscan todas las comunidades, la buscan solamente aquellas que son violentas y que además están vinculados al narcotráfico. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Quiere decir que en realidad no es que busquen bajo este manto de romanticismo recuperar territorios ancestrales donde poder vivir sus ritos y su tipo de vida y que debe ser respetado. Ahí lo que se busca es establecer un territorio lo suficientemente amplio como para capturar, digamos, esos espacios de poder que les permiten hacer sus actividades de narcoterrorismo de forma tranquila, sin que nadie los moleste. Entonces, ahí la distinción entre cómo viven los mapuches en general, una zona, por lo demás, que siempre ha tenido el mayor respaldo para los sectores de derecha, una de las dos regiones donde ganó el sí para el plebiscito. Entonces, la mayor parte de la gente en la Araucanía tiene, digamos, o sea, de hecho en Chile todos tenemos algo de mapuche y luego, bueno, hay gente que ha conservado un poco más esa cultura, esa tradición, ese tipo de vida, pero dentro de esa gente, y que está entonces más cercano a lo que uno podría decir, bueno, es el pueblo mapuche, la gran mayoría no forman parte de este narcoterrorismo y la gran mayoría además son víctimas que, como acaba de decir Solange, acaba de mencionar, ¿no es cierto?, a dos personas de comunidades mapuches que fueron asesinadas, y a ellas podemos sumar a otros, como por ejemplo los hermanos Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla, que murieron, ¿no es cierto?, porque con disparos también, porque resulta que eran siendo hijos de un líder mapuche de la nueva región que no quiso, y que era machi más encima, y él no quiso irse por la vía violenta, entonces fueron a matar a los dos hijos. Entonces, no sé si ese caso ha avanzado en algo o no, pero acá cuando se habla de que esto es una causa mapuche y se le pone, en realidad es un abuso de los narcoterroristas para cubrir de un cierto romanticismo que les da un espaldarazo de muchos organismos internacionales, frente a los que después el gobierno no puede responder cuando tiene que intervenir con el uso de la fuerza que sería necesaria para poner orden en la región. ¿Cómo ves tú eso, Solange? Mira, están muy ligados. El caso de Emilio Berghoff, Emilio Berghoff fue mucho tiempo mano derecha de Héctor Yaitul, del líder político de la CAM. Líder político ahora, porque en un principio también fue parte, ¿no es cierto?, de los atentados, y él estuvo preso y detenido por muchos años. Emilio Berghoff tuvo muchas causas acá, muchas causas, por distintas cosas, porte de armas, por participación en incendios, y siempre por alguna extraña razón quedaba libre de polvo y paja, hasta que fue descubierto, ¿no es cierto?, en esta red de narcotráfico, y se hizo ahí una labor de inteligencia en conjunto con comunidades, con personas que son víctimas y con la policía de inteligencia, y se logró desbaratar este grupo. Y dentro de los antecedentes que a él encontraron en su teléfono y en computadores, estaban, ¿no es cierto?, fue procesado ahora hace muy poco de nuevo por incendio, porque se comprobó su participación en todos estos delitos con organizaciones violentas. O sea, está intrínsecamente ligado. Hoy día, si tú me preguntas, en esta provincia hay redes de narcotráfico y se han hecho redadas y
se han decomisado grandes cantidades de marihuana y pasta base de cocaína. En Arauco, sin ir más lejos, hace un par de años atrás, que resultó con el asesinato de una persona, se desbarató una gran cantidad, ¿no es cierto?, de comercialización de pasta base. Entonces, en las comunidades uno ve, nosotros que somos gente que hemos vivido toda la vida allá, vemos cómo las jóvenes empiezan, ¿no es cierto?, con el consumo de marihuana, cómo mueren personas, cómo hay peleas, digamos, otra gente que nos avisa, por ejemplo, que hasta en iglesias se trafica marihuana. Entonces, la misma gente de las comunidades son las que hablan, ¿eh? Son las mismas personas de las comunidades. Nadie quiere tener cerca de sus hijos ni venta de marihuana, ni venta de pasta base, ni gente drogadicta, ni alcohólicos, porque eso conlleva siempre, ¿no es cierto?, a la violencia. Estos grupos de terrorismo siempre están respaldados por narcotráfico. Eso ha sido históricamente en todo el mundo. La FARC en Colombia, el Sendero Luminoso en Perú, tienen más lejos en Europa, o sea, eso ha sido siempre así, van de la mano. Unos se protegen y otros lo financian. Lo importante que yo creo que para quienes nos están viendo sepan es que la división que hay que hacer entre el pueblo mapuche y lo que podría significar un avance en su desarrollo y en los aspectos culturales en los que se sostiene su tipo de vida, tiene que ser radicalmente distinguida de lo que es el narcoterrorismo. Porque de que dentro de un grupo de narcoterroristas haya mapuches, de ahí no se sigue que todos los mapuches sean narcoterroristas. Esa es una falacia de la generalización en la que se está cayendo, y parte importante de lo que prueba que los mapuches no son narcoterroristas es uno que entre las víctimas fatales y las víctimas colaterales de todo este conflicto, muchísimos son mapuches. Ni para qué hablar de lo que es la víctima de la pobreza que genera todo este conflicto, que ya hizo ahora que dos empresas, japonesas, se retiraran del lugar, Volterra y Mitsubishi Paper Mill, que se fueron del lugar porque ya el nivel de violencia y de robo es totalmente insostenible. Y ahí otro aspecto que también puede mostrarle a la ciudadanía que no está directamente en la zona y que está siendo bombardeada permanentemente por los medios de comunicación tradicionales, donde realmente no se está mostrando nada de lo que sucede en realidad, es lo que pasó con esta consulta mapuche que se hizo y cómo fue aportillada por justamente los no mapuches, porque al final su principal característica o rasgo es que son violentistas y narcoterroristas, no es que sean mapuches. ¿Cómo se vivió eso allá, Solange? Bueno, fue tremendo porque mucha gente quiso ir a dar su opinión. Normalmente yo siempre soy de la idea de que todo lo que se hace en relación a las leyes con respecto a los mapuches, los programas, las estrategias, se hacen desde Santiago y no se les toma la opinión. La misma ley indígena, ¿ya? La ley indígena que se hizo en el periodo de Elwin, ¿ya?, que ve todo el tema y que generó en cierta forma todo este conflicto de las tierras, se hizo sin consultarle a ningún indígena. La forma de llegar a las comunidades a consultar es algo necesario. Entonces, esta consulta se hizo precisamente por eso, para modificar cosas que estaban mal hechas, cosas que se hicieron desde Santiago en una oficina, digamos, del gobierno de turno. Pero fue absolutamente aportillada, los locales fueron destruidos, hubo intervención, por supuesto, de la policía, hubo ahí enfrentamientos, terminó gente apaleada, otros, fue terrible. Los locales totalmente destruidos y no se logró el objetivo, no solo en esa consulta, sino que incluso en el anterior censo. Acuérdate tú que en el anterior censo, en zonas de la 9ª región, en las comunidades de Temucuicui, la Autónoma, la otra comunidad que es la Lonco Catrillanca, el Estado no entra a esos lugares. Entonces eso pasó también en Cañete y en muchas zonas pasó lo mismo, o sea, no fue posible la consulta indígena. ¿Y quiénes lo impidieron? ¿Pudieron identificar a quiénes impidieron, quiénes fueron a destruir todo eso? Mira, es que era tanta gente que no al final no recuerdo si hubo detenidos en esa oportunidad, pues no se esperaba, era algo inesperado. Entonces, no recuerdo si hubo detenidos, pero sí, bueno, fue un fracaso, ¿no es cierto?, del gobierno, y hoy día esas comunidades siguen mucho más aisladas que antes. Es tremendo porque hoy día
todo este nexo que hay, ¿no es cierto?, con el narcoterrorismo y el nexo también que hay con sectores políticos de ultraizquierda que justifican la violencia como medio para llegar, ¿no es cierto?, al poder, nexos con organizaciones internacionales en Venezuela. Uno puede mirar las fotos, ¿no es cierto? Yo soy muy práctica, yo digo, a ver, ¿con quién está ligado el líder de la CAM? Y tú ves las fotos ahí, con Maduro, con gente del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, senador Navarro. Entonces uno se da cuenta que este grupo, en el fondo, nació al alero de grupos políticos de izquierda. No nació por una causa mapuche. Yo digo, esta no es la causa mapuche, esta es la causa de la CAM, que es distinta a la causa mapuche. La causa de la CAM es una causa política, ya con una base política de izquierda, y no nos olvidemos que la mayoría de sus líderes fueron miembros del Frente Manuel Rodríguez. Héctor Yaitul, la Patricia Troncoso, la Chepa, alias la Chepa, José Huanchunao. Toda esa gente fue gente que participó en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet hubo personeros del gobierno que también fueron del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la misma presidenta. Entonces hay una base política de izquierda extrema que justifica la violencia, y hay por otro lado también un acompañamiento, ¿no es cierto?, ahora de todo este tema de narcoterrorismo que es tremendo. Entonces las comunidades que son pacíficas, gente que es similar al lonco José Cariqueo o a su esposa la Machi Loncomilla, ¿no es cierto?, que quieren trabajar digamos, de la mano de la sociedad, que quieren estar incorporados en la sociedad, por supuesto que con sus diferencias culturales. Si eso nadie lo niega. O sea, el desarrollo cultural del pueblo mapuche es una riqueza para todos nosotros como país. Pero si ellos quieren desarrollarse de la mano, ¿no es cierto?, de los adelantos, del desarrollo, quieren tener iniciativas que sean orientadas a que su pueblo supere la pobreza, oye, bienvenidas tienen que ser. Entonces, eso es lo que se está impidiendo hoy día. Con la muerte de sus dos hijos, en el fondo, ¿qué se le dijo al resto del pueblo mapuche que es pacífico? Cuando se hizo una encuesta y hubo un 83% del pueblo mapuche que dijo que ellos estaban por las reivindicaciones, ¿no es cierto?, pero de manera pacífica. ¿Qué se dijo con estas muertes? En el fondo, el que no está de acuerdo conmigo va a morir. Y fue una muerte simbólica porque él desciende de un cacique, su esposa es una machi, es una autoridad ancestral. Entonces, te digo, son muy selectivas las muertes, son muy selectivas, porque son muertes simbólicas, esa fue una muerte muy simbólica. Sí, no, se entiende perfectamente. Ahora, hay, en lo que tú estabas diciendo, la base política, porque nosotros tenemos a un fiscal nacional, ¿no es cierto?, que es ex-Mapu, digamos, ¿no? Y que en el fondo son todos están muy cercanos y muy ligados entre sí ideológicamente, y evidentemente que el proyecto de esta gente siempre es un proyecto político totalitario, digamos, ¿no es cierto?, es el socialismo del siglo XXI, eso es lo que es. Entonces uno se pregunta, ¿hasta qué punto está comprometido el Poder Judicial cuando uno ve que uno de cada 100 casos termina en una sentencia? ¿Hasta qué punto eso se colude, se condiciona con el desempoderamiento total de Carabineros, que hoy día realmente no hacen nada? O sea, tengo fuentes internas que me han contado cómo en un predio de una de estas forestales, no una gran forestal, pero entonces se instalan estos personajes, ¿no es cierto?, durante 2 semanas, a talar los árboles, a faenar los árboles, y Carabineros llega y va incluso con las personas que lo están denunciando, y no hacen nada, no los sacan, están faenando árboles que no son de ellos, digamos, están violando propiedad privada, y luego argumentan de que en realidad, como no hay flagrancia, porque llevan 2 semanas faenando los árboles, entonces, no pueden hacer nada, porque tendría que haber flagrancia, entonces mire, como llevan 2 semanas torturando a esta persona y no hay flagrancia, entonces a los torturadores no los voy a tomar presos, digamos, ¿no? O sea, ya llegan los Carabineros a inventar, digamos, unas excusas tremendas para no aplicar la ley, y al mismo tiempo los fiscales hacen su parte, el gobierno hizo su parte con el caso Celestino Córdoba, porque también eso es muy simbólico.
¿Mm? Hacer que una persona que evidentemente que no está haciendo huelga de hambre, dice que la está haciendo, pero no la está haciendo. Si los chilenos no somos tan tontos, una persona que lleva todo ese tiempo sin comer es una persona que está famélica arrastrándose, no una persona que está, ¿no? Entonces ya llega un punto en que uno dice, bueno, ¿hasta a qué nivel, digamos, está capturado también parte de la institucionalidad del Estado por esta plataforma ideológica que es la que tiene por punta de lanza al narcoterrorismo en la Araucanía? Claro. Más que yo diría capturado, están, digamos, sin recursos para investigar. Yo no sé si capturado puede, bueno, ya con lo que vimos en Rancagua, ¿cierto? El tema de los fiscales ahí, todo el tema o sea, uno puede ya pensar cualquier cosa, pero yo quiero creer que todavía las instituciones funcionan. Y bueno, las fiscalías tienen la función, ¿no es cierto?, primero de investigar, después de formalizar y finalmente de condenar. Pero cuando tú ya en el tema del investigar te encuentras con trabas y que no tienes los elementos mínimos para mandar a la gente a investigar, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la provincia de Arauco, Vanessa, hay un solo carro blindado. La policía de la zona de Peleco, que es donde empieza el lago Lanagua hacia el sur, no se puede desplazar si no es en carros blindados. Y cualquier funcionario del Estado que vaya acompañando a la policía a hacer cualquier labor investigativa, suponte tú en el caso de Madera, que tiene que ir la gente de impuestos internos a controlar las guías de despacho, las facturas y todo eso. No entra nadie. Por eso es que no se puede investigar. Los policías necesitan cada uno tener su chaleco antibalas, su casco, su equipo antibalas completo, y resulta que los policías se tienen que, en los turnos de guardia, cambiando unos con otros, chalecos que a veces no le quedan ni del tamaño. Entonces, el armamento, si tuvieras los armamentos con quien funcionan unas escopetas que parecen de la guerra del Pacífico. Entonces, no hay esa voluntad política del Estado de investigar y de apoyar a las fiscalías para que las cosas se hagan. Entonces, mal podríamos nosotros a veces juzgar a los fiscales cuando los fiscales están sobrepasados. Aquí solamente en nuestra zona tenemos 150 causas por esto. Y vemos, yo voy revisando y veo que las causas, oye, archivar, cero investigación. Y piden a la gente, ¿usted tiene datos? ¿Tiene un sospechoso? Entonces la gente, no puede la gente ponerse a investigar. Quien tiene que investigar es la fiscalía. Y si la fiscalía no tiene los recursos, tiene que demandarlos. Ahí yo creo que sí hay algo que uno les podría criticar, porque cuando yo estoy encargado de hacer un trabajo, ¿no es cierto? Si no lo puedo hacer, tengo que decir por qué. Y tengo que decir que el responsable de que yo no haga mi trabajo es tal persona que no me dio los medios que yo necesito. Entonces, si el fiscal resulta que tiene que mandar un equipo de carabineros, un equipo de la PDI, y necesita 7 blindados para ir, tiene que pedirlos. El último operativo que hizo la PDI en la zona de Tranquilboro, donde estaba efectivamente robo de madera, salieron todos los vehículos de la PDI hechos un colador, porque habían 5 o 6 personas con armamento, fusiles de grueso calibre, armamento de guerra, y los echaron para atrás a la policía de la PDI. Después, cuando el señor Homero Carrasco quiso recuperar sus animales, que se ubicaron los animales donde están, más de 170 animales, en 2 oportunidades fue la policía, baleado para atrás. Cuando se trató de ir a hacer un operativo para desalojar el Fundo Los Ajos en Tirúa, de la familia Sepúlveda, 30 funcionarios fueron con el actuario, con el fiscal, fueron los carabineros, para atrás en 2 oportunidades. 2 veces se ha intentado recuperar ese fondo y no se ha podido. Entonces, ¿es falta de que los fiscales hagan su pega? No, es falta de que el Estado le ponga los recursos que se necesitan. En un lugar donde tú no puedes entrar, salvo si vas en vehículo blindado, no pueden mandar a funcionarios en una camioneta o en un auto de esos común y silvestre que usa la policía. No se puede. Nosotros vemos cómo quedan los vehículos baleados con unas tremendas perforaciones. No solo los vehículos, también los carabineros que han resultado baleados en sus manos, en el cuello, otro que perdió los ojos. 2 carabineros muertos tenemos entre nuestras víctimas. 2. Entre las 19 víctimas ahora, entre las 2 regiones, hay 2 carabineros asesinados solo aquí en nuestra región. Entonces,
¿Cómo investigan las fiscalías? Las fiscalías tienen que investigar con recursos y dos, con apoyo de inteligencia. Estas células que son terroristas, que fueron entrenadas por terroristas afuera en la FARC, que vinieron en su oportunidad gente de la ETA a entrenarlos acá, no los podemos combatir como se combate a un cabro que roba una cartera en la calle. Entonces, la labor de inteligencia, pero la labor de inteligencia profunda, tiene que ser realizada aquí, pero rápidamente. Rápidamente. Y Chile tiene recursos para eso. Una pregunta en este sentido de justamente disponer de los recursos, de disponer de las leyes y de disponer de la voluntad política para permitir que los fiscales cumplan con su labor. ¿Tú crees que el paro de camioneros va a haber hecho algún cambio con estas 13 leyes o 12 que se aprobaron finalmente, y que eso puede realmente generar un ambiente distinto, o es necesario definitivamente un estado de sitio y entrar con fuerza mayor a la zona? Mira, yo creo que el paro de camioneros no produjo nada más que desaliento. Desaliento en las personas que pensaban que de alguna manera eso iba a ejercer alguna medida de presión en el gobierno, que se iba a mirar esto con otra óptica. En lo que yo creo que funcionó fue que la opinión pública se dio cuenta de que este es un problema de seguridad nacional, Vanessa, es un problema país. Hasta el momento se había visto que esto eran como gente que había muerto por aquí, una casa quemada por allá, pero ahora la gente se ha dado cuenta, la opinión pública, que esto es un problema país, y que en realidad yo creo que todo lo que se transó, todo lo que se habló, mira, es lo que tiene que hacer un gobierno sin que se lo digan. Yo creo que todos los temas de seguridad que están puestos ahí, todos los temas de compensaciones a las víctimas, es algo que tiene que existir per se. Ahora, yo pienso que la estrategia debió haber estado enfocada, lo de las leyes, a la prevención. Lo que hay que hacer aquí es prevenir los delitos. Y la única manera de prevenir delitos es implantar una estrategia con policía antiterrorista y con la institucionalidad, digamos, de la inteligencia. Inteligencia policial, inteligencia apoyada con inteligencia militar, ¿no es cierto? Ese tipo de estrategia. Porque de lo contrario, ¿qué sacamos con nosotros con tener seguros para las viudas? O pensiones para los hijos de los fallecidos, o recuperar un camión con un seguro, si los hechos se van a seguir produciendo. Claro. Y todo indica, nosotros miramos los números. Si aquí no hay que ser muy, no hay que trabajar en base a elucubraciones. Los números indican que esto cada vez ha sido peor. Nosotros tenemos calendarios que se elaboran entre la 8ª y la 9ª región con un grupo que se llama Mujeres por la Araucanía, donde tú puedes ir viendo el avance. Lo mismo si se mira el avance en el territorio, ¿ya? Eso ya cae dentro de los delitos de lesa humanidad, Vanessa. Yo hoy día, conversando con un abogado, veíamos este tema. ¿Qué sacamos nosotros con reforzar la ley antiterrorista? Sí, es muy difícil probar un delito terrorista. Los delitos terroristas, un buen abogado te los hace pedazos en un rato. En cambio, los delitos de lesa humanidad, que es la línea en la cual nosotros vamos a trabajar ahora, son demostrables, son comprobables. Si yo tengo una base de datos donde veo esas 1000 familias que han sufrido atentados, y que resulta que de esas 1000 familias, tanto porcentaje han tenido que irse, por ejemplo, toda la gente que se ha ido de la zona de Tirúa, de Antiquina, las 40 casas quemadas en Quidico, las 100 casas quemadas en el borde del lago Yeuyeo, ese lago se despejó completo, toda la gente que vivía en ese territorio se desplazó. Después ahora toda la gente del lago Lanalhue, ¿ya? Llevamos en menos de un año 4 muertos. ¿Y cuántas casas? Cerca de una 50. Y todas esas personas, ancianos que habían, por ejemplo, gente que son, recuerdo el caso de unas profesoras, son 2 hermanas, compraron su parcelita cuando se jubilaron para vivir ahí felices de la vida el resto de lo que les quedaba de vida. Esas personas ahora viven de llegada acá en Concepción. Tengo el caso familiar, un primo hermano mío que vive ahí, vive de llegado ahora en Talagante. Entonces, toda esa gente se ha tenido que desplazar en el territorio, y eso está tipificado por la ley, la 20.357, si no me equivoco, la tengo anotada por aquí, como un delito de lesa humanidad. Uno es responsable de quien comete esos actos,
pero también es responsable quien deja cometer y quien da las facilidades para que estos grupos, a estas personas, en contra de su voluntad, le vulneren todos sus derechos más fundamentales. El derecho de vivir donde tú quieres. Si yo quiero vivir aquí a la orilla del lago Lanalhue, nadie me lo puede impedir. Yo soy propietaria de mi casa. Yo vivo en la casa donde yo quiero, pero si alguien me lo impide o alguien me fuerza a irme, está cometiendo conmigo un delito de lesa humanidad. Y si el Estado al cual yo le pido ayuda y no me da esa ayuda, entonces el Estado está siendo cómplice. Y eso no ha pasado solamente conmigo, ni con mi mamá, ni con mi primo. Ha pasado con mapuches. La familia hoy día de la señora Elodia Aguayo Catril tuvo que ser sacada de donde vivía porque las amenazas fueron tan grandes que no los dejaron vivir. Hay gente que todas las noches le están baleando su casa. Todos los días le están robando animales, todos los días le cortan los cercos, le queman sus bosques. Entonces toda esa gente ha tenido que moverse desde un lugar, desplazarse a otro lugar. Por lo tanto, el lonco Aniceto Norín tampoco lo pasa bien, está haciendo a otro lonco más, digamos, amenazado permanentemente. Ahora, el problema que nosotros tenemos es que desde la izquierda, que son quienes están manejando los hilos del poder, que termina con definiciones, ¿no? Definiciones como varias acusaciones digamos, ya solamente la acusación a Chadwick, que le costó el cargo a Chadwick, todo lo de las amenazas de acusación a violación de derechos humanos, porque al final lo que sucede es que desde la perspectiva de la izquierda, y esto está instalado a nivel internacional, ¿no es cierto?, solamente el Estado puede violar los derechos humanos, y esos son los delitos de lesa humanidad. Y no es así. Claro, pero eso es lo que ellos, desde ahí es de donde ellos se agarran, digamos, ¿no? Para dejar que la primera línea, ¿no es cierto?, destruya todo, y después exigir que se le aplique a los camioneros la ley de seguridad interior del Estado, amenaza que si no se está, digamos, ¿no es cierto?, incurriendo en violación de derechos humanos. Ahora, me gustaría que entráramos a dos actores importantes en este conflicto. Uno es la CONADI, y con la política de compra de tierra a partir de las tierras en conflicto, y el otro son la contraparte de los ladrones de madera. ¿Quiénes son los que compran la madera? Porque esos ladrones la roban porque alguien se las compra. Entonces, si no hubiera nadie que se las comprara, entonces no estarían robando la madera, y ese es uno de los negocios más importantes además del narcotráfico. ¿Qué nos puedes contar de estos dos actores? Mira, la CONADI, en la zona al menos, ha sido un rotundo fracaso, un poco porque ha sido muy manipulada políticamente la CONADI. Han habido también algunas denuncias de los mismos mapuches, ¿no es cierto?, del actuar, digamos, fuera del marco legal, ¿ya? Cuando se generó la ley indígena en el año 93, si no me equivoco, sí, el año 93, se creó la CONADI en el fondo para poder administrar este fondo de tierras, ¿ya?, que está dentro de los presupuestos del Estado, ¿no es cierto?, fondo de tierras para ir reivindicando las tierras que estas comunidades reclamaban como propias. Entonces, las comunidades, para poder optar a este subsidio, en la ley había una pequeña trampa que decía que las tierras en conflicto tenían un subsidio especial, ¿ya? Y esa pequeña detalle en la ley hizo que en el fondo se generaran a propósito conflictos en algunos lugares para obtener más rápidamente los subsidios o para obtener subsidios mayores, que son dos patitas que tienen un artículo de la ley. Entonces, en una tú tienes que poner parte, tú tienes que pagar plata, pero en otra te paga, casi todo te lo paga la CONADI, te lo paga tu subsidio a través de la CONADI. Entonces, ¿qué hicieron? Muchas comunidades empezaron a armar conflictos para eso. Entonces, había un conflicto en un lugar y rápidamente se optaba este subsidio y se resolvía. Entonces, ¿qué ha ido pasando a través del tiempo? En un principio había mucha tierra disponible, pero resulta que al pasar de los años, y esto ya no te olvides tú que ya lleva 20 años, más de 20 años, 24 años en el caso nuestro, se han ido acabando las tierras que estaban en venta, y lo que queda por un lado son las empresas forestales que no venden tierra y personas como agricultores o algunos que somos empresarios turísticos, ¿no es cierto?, otros que son parceleros que no quieren vender su tierra. Entonces fue aumentando cada vez el fondo de tierra, pero las tierras fueron disminuyendo.
Y si tú ves hoy día, hay un informe, ¿no es cierto?, de la cantidad de tierras que se han entregado, que son miles de hectáreas, que quintuplican lo que originalmente tenían las comunidades en sus mercedes de tierra originales, ¿no es cierto?, que era lo que se puede comprobar, porque también podemos decir, oye, todo Chile está en manos de las comunidades, claro, pero lo que se puede comprobar hoy día de posesión, ¿no es cierto?, fueron las mercedes originales de tierra. Y eso hoy día está quintuplicado. Entonces, por un lado se aumentó el fondo, pero no se puso un límite de tiempo en esta estrategia. Porque uno dice, mira, hay una deuda. ¿Ya? ¿Cuál es la deuda? ¿Cómo la cuantifico? Tengo que cuantificar la deuda. Y después tengo que decir, mira, esta deuda yo la voy a pagar en tantas generaciones en esta cantidad. Pero no puedo hacer una deuda ad eternum, porque resulta que la tierra tiene limitaciones. No toda la tierra se puede vender. En el caso de algunos sectores, por ejemplo, todo lo del lago Lanalhue es tierra urbana, es un plan regulador turístico urbano y esa tierra no se le puede vender a la CONADI. Entonces, cuando van comunidades y quieren hacerse cargo de esa tierra, e insisten en eso y empiezan a dar una pelea, no hay cómo explicarle que eso no es posible. No lo entienden o no lo quieren entender. Y la CONADI tampoco ha generado otra estrategia para decir, bueno, si hay alguien que quiera vender, hagamos una fórmula para hacer esto, pero tampoco la hay. Entonces, se hizo eso y tampoco hay un seguimiento, Vanessa, porque también aquí hay un tema de productividad. Sí. Tampoco hay un seguimiento. La tierra no puede ser entregada porque sí. No puede haber una comunidad de puros chiquillos de 18 años que se juntaron antes de ayer a hacer una comunidad, ¿no es cierto? Vivían en Santiago y se juntaron y se les entregó, no sé, 40 o 60 hectáreas o 100 hectáreas y resulta que esa tierra está botada hoy día. Es lo mismo que pasó en la zona para la reforma agraria. La pobreza de Arauco viene desde esa época, ¿ya? Donde después de un tiempo de hacer una estrategia, no se hace una revisión de cómo resultó. Si hoy día se hiciera una revisión de cuántas comunidades originalmente tenían tierra en esa zona, cuántas eran las mercedes de tierra originales, cuánto se ha entregado ahora, cuánto de eso está produciendo y cuánto no. Te aseguro que habrían sorpresas. Se pidió en algún minuto un informe a través de la Contraloría, eso nunca se quiso entregar. Sí, pero hay estudios. Fíjate que Emilio Taladriz lo menciona y él da una cifra. Dice que el 60% de las tierras que hoy día están en manos de comunidades mapuches están abandonadas, 60%. Bueno, en la zona no son productivas. Acá ha pasado mucho eso y hay comunidades que en su justo derecho, ¿no es cierto?, han pedido, se les ha entregado, pero después han llegado otras comunidades y las han sacado. Entonces, hay mucho conflicto entre comunidades, porque esta cosa que en un principio tenía un orden, tú para llegar a la CONADI tienes que primero presentar tus papeles como comunidad o como individuo y tener lo que se llama la aplicabilidad. ¿Qué es la aplicabilidad? Significa que yo en algún momento, o alguien de mi familia o de mi comunidad, perdió tierras en ese lugar. Tengo que poder demostrarlo, que yo soy de ahí, o que mis abuelos, mis bisabuelos fueron de ahí, pero si no tengo aplicabilidad, no tengo nada que pedir ahí. Si nunca alguien de mi familia tuvo 1 metro cuadrado en esa tierra, no puedo yo llegar a pedir reivindicaciones. Entonces eso es lo que hoy día ya se pasó a llevar, eso ya no se considera. Hoy día cualquiera se toma cualquier parte. Hay un desorden completo en eso y ha perdido mucha credibilidad la gente de la CONADI también porque hubo mucha manipulación, compadrazgos con amigos, ¿no es cierto? Claro. Hubo ahí un señor Carvajal que fue un desastre, las comunidades mismas lo funaron, le hicieron funa a él. Entonces, ahora, y el otro actor que vendría siendo quienes compran la madera de los que roban la madera. A mí ya me han dicho que los que compran la madera son los mismos a los que se la roban, digamos. Sí. Mira, yo el otro día conversaba con un gerente de asuntos públicos de una gran empresa forestal, que me llamó para preguntarme mi opinión. Yo siempre he vivido ahí entre las comunidades, hemos trabajado muchos años con comunidades, nos conocemos a casi todas las comunidades de la zona de Tranaquepe, de Antiquina, de Licura, de Lanalhue. Entonces, hemos sido nosotros dirigentes de comités junto con ellos, comités de agua, comités de adelanto, etcétera. Entonces él me preguntaba qué hacer, qué se puede hacer. Entonces yo le respondí, mira, hay puntos en los conflictos que yo llamo de no retorno. Hay momentos en los cuales tú puedes ya intervenir y en otros que no puedes hacer nada porque el conflicto que se tornó
de tal envergadura y de tal violencia y de tal nivel de atentados. No te olvides que aquí hemos tenido ya 3 atentados explosivos, Vanessa, con explosivos, con dinamita, ¿no? Autobomba y atentados a torres de comunicación. Entonces llega un momento en que ese conflicto no tiene intervención, pero sí las empresas que han sido responsables por muchos años con su silencio o con sus malas acciones, tienen que en el fondo transparentar una postura, primero de no violencia y segundo de aportar. ¿Cómo pueden aportar las empresas forestales, las grandes empresas? Primero, haciendo una revisión de sus títulos de dominio. Porque yo te voy a decir que aquí en la provincia de Arauco, muchos de los fondos que fueron expropiados para la época de la reforma agraria fueron tomados después por un personaje, ¿ya?, que lo voy a nombrar porque no tengo realmente ningún impedimento a decirlo, Julio Ponce Lerú. En ese tiempo, él era director de la CONAF y formó paralelamente una empresa forestal, Cresex, que hoy día y tomó gran parte de las reservas de los fondos que quedaron en el limbo entre el gobierno de Allende y el gobierno militar, y él se apropió de esos fondos, se autolicitó los fondos. Se licitaron a través de la CONAF y se compraron a través de Cresex. Pero él era director de la CONAF y era gerente de Cresex, socio. Entonces, muchos de esos fondos hoy día están siendo manejados por una empresa forestal, una gran empresa forestal, como socios de él. Y por otro lado hay otras, la misma familia de mi abuelo, por mi lado materno, tiene una parcela en el lago Yeuyeu que hoy día está ocupada por una forestal, 83 hectáreas. Y si nosotros, que tenemos la posibilidad de alegar o de tomar un abogado, tenemos ese nivel de ocupación, acá en la zona de la Nahue también tengo 6 hectáreas tomadas por la empresa. Imagínate cómo serán los indígenas, que no tienen ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte a reclamar, ni tienen la posibilidad de pagar un abogado, muchos de ellos, y que han sido muchos, digamos, con una prepotencia de estas empresas, ¿eh? Entonces, eso también hay que ponerse en el lado. Yo siempre digo, la empatía tiene que ser practicada por unos y por otros, ¿eh? Tanto los mapuches ponerse en el lado nuestro, y nosotros también ponernos en el lado de ellos. Y yo te digo, las empresas forestales, si hay algo que deben hacer, es hacer una revisión rigurosa, sistemática, de todos sus títulos de dominio, de todas las propiedades que ellos tienen, y lo que no sea de ellos, lo tienen que entregar. Y si tienen algo que pueden a lo mejor comprar o llegar a un acuerdo con alguna comunidad, háganlo. Y por otra parte, tienen que hacer participar de su economía a las comunidades, porque en el fondo los desastres ambientales que se han producido, por ejemplo, en la comunidad de la Nahue, las continuas explotaciones de bosque, las continuas plantaciones de eucalipto, los continuos incendios forestales han resultado que nosotros, todo el agua que abastecíamos nuestros campos y las comunidades también, ha resultado contaminada, ¿eh? Y nosotros entonces dijimos, oye, si ustedes contaminaron el agua, tienen que ayudarnos ahora a recuperarla. Y ahí estuvimos en la pelea durante años, 6 años, para poder sacar eucaliptos de la zona donde nosotros nos abastecemos del agua, ¿eh? No solamente los que vivimos ahí, sino también comunidades. Entonces, por un lado, tienes que hacer un mea culpa y reconocer que lo que no es tuyo lo tienes que entregar. Y por el otro lado, tienes que hacer participar a las comunidades donde tú trabajas, tienes que hacerlas participar de tus ganancias. Si tú eres una empresa donde uno revisa y se ven los balances de las empresas forestales, las empresas celulosas a fin de año, oye, tú ves las ganancias que tienen, no puede ser posible que haya una comunidad que esté al lado de ellos que no tenga agua potable y que tú tienes que estar luchando 6 años para conseguir un filtro de agua, ¿eh? Entonces yo como dirigente de ahí de la comunidad de agua de la Nahue, estuve en conversaciones, en proyectos, en reuniones, ocupando pero muchas horas junto con los indígenas para poder lograr, ¿no es cierto?, obtener el tema del agua potable que se había destruido por los incendios y por la negligencia de las forestales, y por los incendios de las comunidades violentas. Y resulta que en 6 años no llegamos a ningún acuerdo. Entonces, después, ¿qué pasó? Las comunidades obviamente se enfurecieron y se fueron contra las forestales y se tomaron el fondo, y hoy día es un problema para todos, ¿eh? Hoy día ahí han habido atentados a carabineros, han salido 2 carabineros ya baleados, atentados a choferes, salió un chofer con un pulmón perforado, 30 viviendas quemadas,
amenazas a vigiatos todos los días, pero ahí se generó el problema, en una falta de voluntad. Entonces hoy día, pucha, uno habla con las empresas forestales y ¿qué más se les puede decir hoy día? O sea, hagan un mea culpa. Y por el otro lado, con el tema del robo de madera, también. La manera de controlar es fácil. Yo voy hoy día en forma satelital, uno puede saber cuáles son los predios que tienen plantaciones, cuántas plantaciones hay en cada predio, las hectáreas, eso está todo medido en un sistema de información geográfico. No hay ningún misterio en eso. Eso es sumar 2 más 2. Entonces, si yo veo que esta empresa, que es de Cunenilagüe, me está trayendo, no sé, por decirte, 50 camiones diarios, y resulta que el fundito del de Cunenilagüe tiene 5 hectáreas, yo sé que esa madera está viniendo de otro lado. Si después tengo a alguien que me trae una guía de Santa Juana, que está acá al lado del río Biobío, y resulta que la guía de Santa Juana y los camiones están saliendo de allá de Tranquilboro, yo sé que esa persona está haciendo algo ilegal. Entonces es fácil controlar. Es fácil controlar. Entonces yo creo que ellos son un poco tácitamente cómplices. Porque las forestales en el fondo le están comprando la madera a los ladrones de madera, a los ladrones de su propia madera. Porque hay, como te digo, estos terceros, se tercerizó el servicio de la compra, ya no compra ninguna gran empresa forestal, compra directo, se tercerizó. Pero esos son los que contratan a los que roban. Y porque ganan mucho, porque le pagan 1/3 o 1/4 de lo que debieran pagarle, pero ellos, las grandes forestales, les pagan lo que se debe. Entonces, ahí en el intermedio hay una gran ganancia. Gente que en 1 o 2 años ha comprado 10 camiones. Personas que de un año a otro compran un capital de 10 camiones, son 500 millones de pesos. ¿De dónde los sacan? ¿Cuántos planes de manejo tiene la CONAF en esos predios? Y tú ubicas y sacas la madera que debe salir de ahí. Por otro lado, impuestos internos. Tiene la cantidad de facturación. ¿De dónde está facturando esta persona? ¿Cómo compró 500 millones en camiones una persona que el año anterior no tenía un peso? Entonces, impuestos internos, si yo me compro una casa o tú te compras un auto, tienes que saber garantizar de dónde sacaste ese dinero. Pero resulta que aquí hay gente que compra 10 camiones y nadie lo supervisa. O sea, con una pequeña evaluación de eso, un auditor es capaz de darse cuenta de esas 10 empresas forestales, que son las que proveen a las grandes, de dónde sacan el dinero para funcionar. El capital de trabajo, los camiones, las grúas, esto no es barato. Entonces, mueven 10 camiones diarios. Sí, es increíble como todo de alguna forma arma un puzzle, ¿no? Y cada pieza calza con la otra pieza y no hay ninguna contención de ningún lado, como que todo, como que fuera el paraíso nomás, ¿no? Con todos los heridos, con todos los muertos, con toda la gente que vive tan mal, con todas las comunidades pacíficas afectadas, con una vida reducida a la miseria, producto de este narcoterrorismo que además, digamos, finalmente también tiene este otro negocio que es el de la madera, y negocio en el que al final parecen participar en forma, digamos, no estoy diciendo que la gente esté corrompida ni nada, pero nadie está haciendo nada por evitarlo, y todo está armado de tal manera que de todas maneras funciona. Entonces... y la gente que son los pequeños, tienen que trabajar, yo digo, aquí a nosotros a todos nos gana el día a día. Todos tenemos que parar la olla, y la gente allá, que se quedó en el fondo sin trabajar para las forestales grandes, vendiendo, en algo tienen que trabajar y lo que ellos saben hacer es producir madera. Entonces tampoco se les puede culpar a esas personas, pero alguien tiene que cortar por lo sano. O sea, lo que es ilegal, y donde se está robando, algo se tiene que hacer para que se corte eso. Y si yo sé que estoy comprando 5.000 pulgadas, no sé, o 5.000 metros ruma de un fondo que no produce ni 4, sé que esa persona está robando de algún otro lado. Hoy día todo lo que circula, mira Vanessa, yo el otro día hice una prueba. Me fui 150 kilómetros viajando desde la capital acá hasta el último punto de la provincia. En 150 kilómetros, desde las 10 de la noche hasta las 12, no encontré un solo policía, un solo militar, ni una sola barrera, ni un control de salud, nadie. En 2 horas de camino, o sea, me recorrí 150 kilómetros y no tuve un solo control. Entonces, si no hay control, estamos dejando el chip libre. El control es necesario. Y para devastar, para desbaratar redes de narcotráfico y redes de terrorismo, nosotros no podemos utilizar lo que hemos utilizado toda la vida.
tenemos que mirar lo que hacen afuera. ¿Cómo lo hicieron en Colombia? ¿Cómo lo hicieron en Perú para desbaratar al Sendero Luminoso? ¿Qué se hizo para sacar las FARC? Estuvieron casi 60 años en Colombia. Hoy día tú me dices, ¿qué pasa con la juventud? Mira todas las escuelas que se han quemado solamente en nuestra provincia. En Tirúa, en Tranaquepe, en Cañete, en Peleco, en Lanalhue. 6 escuelas, o sea, ahí hay, ¿cuántos niños tengo ahí? Niños que están quedando a merced del lavado de cerebro de toda esta gente. Entonces, eso, yo digo, ¿no lo ve el gobierno? ¿Por qué esas escuelas no han empezado inmediatamente a reponerse? La presencia del Estado en el lugar, cero presencia. Para desbaratar terrorismo uno tiene que hacer acciones de inteligencia y presencia. No puedo dejar votado, porque si dejo votado doy chipe libre. Lo mismo le decía a esta persona que me llamó de la empresa forestal. No pueden ustedes dejar su fondo y yo tengo atrás 7.000 hectáreas que son de ustedes y están abandonadas y hoy día una comunidad fue a poner candado ahí. Ellos entran y salen y roban madera de todos lados por ese fondo, que es de una empresa forestal. Entonces, cuando yo abandono, doy chipe libre. Entonces, el Estado tiene que invertir, tiene que poner salud, tiene que poner escuelas, tiene que haber inversión, tiene que levantar líderes, levantar emprendedores y marcar presencia en ese territorio. Porque si no, se lo estoy regalando al narcotráfico. Hoy día puede haber ahí cualquier plantación de marihuana, lo que sea, nadie sabe lo que hay. Ya, nadie se mete para allá. El último ministro que trató de entrar para allá fue Chadwick, el año pasado. No pudo llegar, se quedó allá en Concepción, porque resulta que no pudo pasar por las amenazas que tuvo ese día. Entonces nosotros como víctimas tuvimos que ir a reunirnos con él a Concepción, y en ese minuto hicieron unos compromisos de poner drones, de poner equipos, de aumentar las policías, lo mismo que le hicieron a los camioneros, el mismo compromiso. Nada se cumplió. Ahí murió don Eleodoro Raimán desangrado por el helicóptero que Chadwick prometió, un helicóptero para emergencias, para atender víctimas en emergencias. Porque en esta zona, cuando se comete un delito, en varias partes de la ruta te cortan, te ponen árboles con motosierra, te van botando árboles y no pasa la policía, no pasa la ambulancia, no pasan los equipos de emergencia. Entonces se comprometió, ¿sabes? Que iban a haber 2 helicópteros, uno especial para que se moviera Carabineros y otro para las víctimas, para salvaguardar, digamos, su integridad en el caso de una emergencia. Todavía estamos esperando. Ahí murió este hombre por eso, y no pasó nada. Y hoy día las promesas que le han hecho los camioneros, no va a pasar nada. Este gobierno está sometido actuando en base a lo que le dice la izquierda, tratando de negociar, aguantando, pero resulta que con eso está vendiendo al país, está entregando víctimas inocentes a estos homicidios, asesinatos. Estos crímenes son crímenes de lesa humanidad. A mí me lo explicaron, mira, me leí la ley y me lo explicaron los abogados. Es clarísimo. Es crimen organizado, es un tema sistemático. Son ataques sistemáticos, constantes, que no tienen, digamos, esa intención que tiene cualquier persona que va y roba lo que hay adentro de un camión. No. Quemar 3 cabañas ayer, hoy día en la madrugada, quemar las cabañas, después me robo los vehículos, quemo los vehículos y después, si veo a alguien que me está mirando, le mando un tiro en la cabeza a un niño de 21 años, un chiquillo, un joven. Yo soy mamá. Yo imagínate, pienso, ¿qué estará pensando hoy día esa madre? Su hijo de 21 años, un cabro que trabajaba en la municipalidad de Cañete, trabajaba haciendo cosas para la comunidad, hacía deporte. Entonces, ¿cómo es posible que el gobierno no se dé cuenta de eso? O sea, yo no creo que le falte inteligencia, porque el poder ejecutivo tiene inteligencia. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de ese no hacer? De ese laissez-faire, como se dice. Sí, hay una razón profunda. Yo creo que parte de las razones, si tú te diste cuenta, y aquí vamos terminando, ya hemos cumplido con nuestra hora de entrevista, pero terminar con algunas reflexiones, yo voy a aportarte las mías, de ahí te dejo tu espacio para que dejes un mensaje final, pero sin duda que parte de por qué el gobierno no hace es porque la legitimidad está cargada hacia el otro lado, en vista de que el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de la Educación, todas las escuelas, prácticamente un porcentaje mayor de profesores, colegios de profesores, todo está capturado por la misma base política que está sosteniendo a este narcoterrorismo. Entonces, por eso mismo es que este trabajo que se hace ahora desde las redes, ¿no es cierto?, que no pueden ser manipuladas, que no pueden ser capturadas tan fácilmente,
por, como se diría, los poderes fácticos, ¿no? Porque aquí los poderes fácticos no son lo que tradicionalmente se entiende por poderes fácticos. Acá es un sector que forma parte de la clase del Estado, digamos, que tienen conciencia de clase en la medida en que forman parte del Estado y que están trabajando por transformar a Chile, evidentemente que en un régimen muy distinto del régimen democrático y republicano y liberal que no les gusta. Entonces, por eso está en este momento el Centro de Estudios Libertarios con esta nueva etapa de programas bajo el paraguas de Radar Nacional para que nada escape a nuestro radar y al menos ayudar en ese punto, que es ir cambiando, ir aportando desde la expresión de todas estas verdades, como acabas de tú claramente mostrar la realidad de lo que está pasando en la macrozona sur, de modo que la gente se empieza a hacer una idea un poco más equilibrada y empieza a entender de fondo qué es lo que hay en los conflictos y no se quede con el slogan de sectores políticos que tienen capturados a los medios de comunicación y al menos a dos ministerios que son los que al final transmiten el discurso hegemónico, que el discurso hegemónico es que está la causa mapuche, pobrecitos, miren nosotros que los tratamos mal y entonces eso sirve de escudo protector al narcoterrorismo que está destruyendo al pueblo mapuche. Te dejo, Solange, para que tú digas unas últimas palabras y nos despedimos de nuestros telepensantes. Bueno, mis palabras serían en el fondo una para toda la población en Chile, que se dé cuenta, que se instruya, ¿ah? Que lea, que vea los números, que vea las causas, que vea cuántas víctimas hay en esto y que se den el trabajo antes de opinar, de leer cuánta gente, cuántos mapuches, cuántos son asesinados, cuánta gente ha perdido sus trabajos, que vean si esa gente son delincuentes o si son los que los han asesinado son los delincuentes. ¿Ah? Que no justifiquemos causas por estas utopías, por estas epifanías, por esta bla bla que tienen algunos políticos, no nos dejemos engañar si los números no mienten. ¿Ah? Aquí hay, hoy día, con este joven que acaba de morir, que se llama Moisés Orellana Pavés, hay 19 víctimas asesinadas en las dos regiones, de las cuales la mayoría de los asesinatos están impunes. Eso es lo que tienen que ver la gente. ¿Quiénes eran esas víctimas? Tomen la molestia de revisar las redes sociales y ver cuántos mapuches fueron asesinados por la CAM. ¿Qué es lo que habla Héctor Yaitul cuando habla en público? ¿A qué es lo que llama? Llama a la sedición, llama abiertamente a la sedición, a formar otro país. Y si eso significa quemar casas, camiones, matar personas, matar indígenas y hacer luchar a una comunidad con otra y aplastarla, van a pasar por encima de todas esas comunidades. El gobierno tiene que entender que se está equivocando en la estrategia. La estrategia para combatir las redes de narcoterrorismo no pueden ser combatidas con medios comunes. Aquí si no se hace un trabajo profundo de inteligencia, si no se tiene que pedir ayuda en el extranjero. Hay misiones de paz que se han hecho en otros países. Pero si esto sigue, mira, nosotros el año pasado estuvimos sentados en La Moneda. Desde que le dijimos eso al ministro del Interior de esa época, que es primo del presidente, ya han muerto 4 personas más. 2 indígenas, 2 mapuches, don Eleodoro Reimán, la señora Elodia Guayo Catril, Juan Barrios, que murió quemado dentro de un camión. Quemado dentro de un camión, y hoy día está este joven de 21 años que fue asesinado con un balazo en la cabeza por un grupo de terroristas. O sea, la gente tiene que ser capaz de abrir los ojos, de sacarse el sesgo político, sacarse lo que ha escuchado de todos estos grupos, de todo lo que ha dicho los senadores de izquierda, la gente del Frente Amplio, que han tratado de meter un tema político debajo de esto. Vean la realidad, vean quiénes son las víctimas, vean quiénes eran esas personas que murieron. Esa era gente inocente que trabajaba, ¿no? Gente trabajadora. No son enemigos de los demás. Nosotros no somos enemigos de los mapuches. Hemos vivido toda la vida con ellos. Trabajamos con las comunidades. Entonces, que vean quién está armando, quién está detrás de esto. ¿Quién está detrás de esto? Vean con quién se junta Yaitul en Venezuela. Vean con quién está Pichún metido allá. ¿Quiénes son los que están lavando el cerebro de esto? ¿En qué participaban antes esos líderes? Esos líderes eran todos revolucionarios del Frente Patriótico. Son gente que está con la foto con el fusil. Y vean quiénes son estos otros que están asesinados.
gente que trabajaba en un camping, otra señora que tenía un tema de turismo, ¿ah? Un camionero, la niña de 9 años que fue baleada. ¿Quiénes son esas personas? ¿Son victimarios? ¿Somos nosotros los victimarios? Nosotros no somos los victimarios. La gente que toma un fusil para tener un ideal con un fusil en la mano y matar a otro que no opina igual, esa es la gente mala. Esos son los victimarios. Entonces, el gobierno tiene que entender esto, que si ellos no actúan, están siendo cómplices. Hoy día nosotros podemos pedir a Derechos Humanos que nos ayude. Esto es lo nuevo que vamos a hacer porque ya no tenemos más que hacer. ¿Ah? Nosotros no vamos a tomar un arma para defendernos. Eso que no se equivoque el gobierno. Y nosotros vamos a apelar, ¿no es cierto?, al Instituto de Derechos Humanos. Si no nos hace caso el instituto, vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después vamos a ir a la Corte. ¿Ah? Lo vamos a hacer. Nos están ayudando abogados, estamos armando esa estrategia y lo vamos a hacer. Y el gobierno va a tener que responder por eso. Porque no solamente es asesino el que dispara, sino también el que se lo permite. Y la gente en la opinión pública tiene que entender eso. Tiene que entender que este gobierno está siendo cómplice de delitos de narcoterrorismo y de delitos de lesa humanidad. Solange, te agradezco. Creo que a lo de ser cómplice se puede agregar que, dado que el rol principal del Estado, es decir, de las personas que gobiernan, es la seguridad pública, porque ese es el fundamento para la existencia del Estado. Si el Estado no puede otorgarnos seguridad, entonces los derechos de autodefensa vuelven a las personas y las personas tenemos todo la legitimidad en defendernos. No nos podemos dejar matar porque el Estado no cumpla con su rol. Por lo tanto, es algo que va mucho más allá incluso de ser cómplice. El Estado no está cumpliendo con su rol y con eso está perdiendo la legitimidad que tiene que tener frente a los ciudadanos para que los ciudadanos respeten las leyes. No pueden haber leyes que se apliquen solo a un lado y no puede ser que, como bien tú, Solange, te agradecemos esta entrevista desde el Centro de Estudios Libertarios, has planteado al final a las víctimas se las transformen en victimarios y a los victimarios, a los asesinos, a los narcotraficantes, a los terroristas se los transformen en las víctimas. Basta, y ese es un muy buen mensaje, y también al gobierno no solamente es cómplice, el gobierno es un actor activo, no es pasivo, es activo en la medida en que su rol es proteger justamente la paz en la que los ciudadanos podamos desarrollarnos y hacer nuestro camino de la búsqueda de la felicidad. Solange, muchas gracias. Vamos a estar conversando prontamente, me imagino de nuevo, en la medida en que podamos seguir en este análisis. Los dejo a todos invitados para la próxima entrevista del Centro de Estudios Libertarios en este radar nacional, para que nada escape a nuestro radar y sí podamos tener una idea sobre qué es lo que está pasando en realidad y no las cortinas de humo que suelen aparecer en los medios de prensa tradicionales, donde relatos como el de Solange no tienen espacio. Que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. Te agradezco mucho y le mando desde aquí un abrazo a la familia de Moisés. Gracias. Desde el Centro de Estudios Libertarios también, y lamentamos muchísimo una nueva víctima, esperamos que no tengamos que lamentar a más.